nuevamente conectados de esta manera. ¿Se escucha bien, Roberto? Sí, bueno. Vamos a compartir un breve pensamiento en esta noche acerca de la gratitud, acerca de la acción de gracias. Cuando nosotros miramos la Escritura encontramos varios pasajes, principalmente en las cartas del apóstol Pablo, donde él habla acerca de este tema, acerca de la gratitud hacia nuestro Dios, de la acción de gracia, de ser agradecidos a Dios. Y vamos a mirar algunos versículos en esta noche mirando un poquito acerca de este tema. Lo primero que vamos a mirar es que la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos, ¿sí? Los invito a abrir la Biblia en 1 Tesalonicenses 5, 18. 1 Tesalonicenses 5, 18. La Escritura nos dice de esta manera: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vuelvo a leer este versículo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo que encontramos en este versículo, o lo que nos dice este versículo, es que la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos, ¿sí? Yo creo que hay sobrados motivos para realmente dar gracias a Dios todos los días. Un montón de cosas por las cuales podemos ser agradecidos. Bendiciones, ya sean de espirituales o materiales, que sabemos que el Señor nos da y por las cuales debemos ser agradecidos. Debemos tener gratitud con el Señor, ¿sí? Hay dos versículos más. Uno está en Colosenses 3:17 y otro hermano, si quiere buscar, en Efesios 5, 19 y 20. Yo leo Colosenses 3:17, mientras otro hermano busca Efesios 5, 19 y 20. Leo yo Colosenses 3:17. Dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y aquí viene de nuevo: dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí? Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí? Otro versículo que nos habla acerca de ser agradecidos a Dios. ¿Alguien tiene Efesios capítulo 5, 19 y 20? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Pepe. Estos dos versículos que hemos leído tanto en Colosenses como en Efesios y también en Tesalonicenses 5, 18, nos hablan acerca de ser agradecido, de dar gracias a Dios en todo. Y esto es algo que a veces no es fácil, dar gracias en todo, principalmente a veces cuando hay pruebas, hay dificultades, o las cosas no salen como quizás nosotros quisiéramos. Dar gracias en todo o en todo momento por todo a veces no es fácil, ¿sí? Sin embargo, como hemos leído allí en Tesalonicenses, dice que esto es de la voluntad de Dios, el hecho de ser agradecido, ¿sí? Cuando pensamos en este tema debemos pensar también en la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano, ¿sí? Y entonces pensando en esto, en la soberanía de Dios, podemos ser agradecidos, podemos tener gratitud para con Él, ¿sí? Quizás no siempre vamos a entender todas las cosas, vamos a entender todas las cosas que a veces nos suceden, las pruebas, las dificultades. Sin embargo, la Escritura dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, ¿sí? Cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo principalmente, en casi todas, encontramos que Pablo tiene gratitud, Pablo es agradecido a Dios, ¿sí? Da gracias por muchas cosas, como ya vamos a leer algunos versículos. Y en esto vemos en el apóstol Pablo su gratitud.
su acción de gracia, su corazón agradecido con Dios, ¿sí? Yo los invito a leer en Romanos capítulo 1, versículo 8. Vamos a seguir leyendo algunos versículos así salpicados, donde encontramos que el apóstol Pablo, y también en otras escrituras donde vamos a leer, encontramos versículos donde se nos habla acerca de la gratitud, acerca de ser agradecidos a Dios, ¿sí? Hay un versículo en Santiago, creo que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Entonces, si esto es así, debemos ser agradecidos, debemos tener gratitud para con nuestro Dios. Miren, Romanos 1:8, miren cómo dice el apóstol. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo está dando gracias a Dios por causa o a causa de los hermanos que están en Roma, pero algo en particular él menciona al final del versículo. Dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo estaba agradecido con aquella iglesia que estaba allí en Roma, con los hermanos que estaban allí. Y él dice, doy gracias primeramente a mi Dios por Jesucristo con respecto a vosotros, pero también algo más, acerca de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Qué lindo, ¿no? Es saber que cuando esto sucede, cuando es así, ¿no? Cuando nuestra fe se divulga por todo el mundo, ¿sí? Un hermano dijo no hace mucho, y aún nosotros mismos no lo hemos repetido, muchos salones se han cerrado a causa de esta pandemia, pero ha existido otra forma quizás de divulgar y de proclamar el Evangelio, que ha sido a través de los medios como lo estamos haciendo en esta noche, ¿sí? Y de otras maneras más. El Evangelio se ha proclamado, el Evangelio se ha divulgado, y vuestra fe, como dice aquí, ha sido proclamada, ha sido divulgada, y como dice el apóstol aquí, por todo el mundo. Y Pablo es agradecido por eso, ¿sí? Hay otra cosa que encontramos aquí en este capítulo, en este mismo capítulo 1, y es esto, que los impíos de ninguna manera pueden ser agradecidos a Dios. ¿Por qué? Porque no le conocen. Miren, Romanos 1:21. Romanos 1:21 está hablando de las personas que no conocen a Dios, pues habiendo conocido a Dios, o dicho en otra manera, tendríamos que leer el versículo anterior, ¿no? Habiéndosele Dios revelado y ellos no habiendo querido conocer, dice, no le glorificaron como a Dios. Y fíjense lo que dice, ni le dieron gracias. Dice, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es hablando acerca de las personas que no conocen a Dios. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No habla de conocer, de haberle aceptado, recibido en su corazón, ¿no? Y dice más, ni le dieron gracia. La persona que no tiene a Cristo en su corazón jamás podrá ser agradecida a Dios. ¿Por qué? Porque no le conoce, ¿sí? No le ha recibido, no ha tenido un encuentro con Él, ¿sí? Ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Qué terrible. Otro versículo más, hermano, que nos habla acerca de este tema, está en Romanos capítulo 7, versículo 25. Miren lo que dice este versículo acerca de la gratitud o acerca de ser agradecidos a Dios. Romanos 7, 25. ¿Sí? 7:24, leamos, dice el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Si nosotros leyéramos todo el capítulo, que no lo vamos a hacer por amor al tiempo, Pablo está hablando del mal, del pecado, de la maldad que existe en su cuerpo, ¿sí? Y llega hasta tal punto de decir esta expresión, miserable de mí, ¿sí? El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer muchas veces lo termino haciendo, dice el apóstol Pablo. Y él llega a escribir estas palabras, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Pero luego dice algo más también en el verso 25, gracias doy a Dios, ¿por quién?
por Jesucristo, Señor nuestro. Este es un motivo también para ser agradecidos a Dios o tener gratitud para con Él, por la persona de Cristo Jesús, aquel Mesías que tanto se anunció en el Antiguo Testamento, los profetas, el salmista o los que escribieron los salmos, ¿sí? Y que sabemos que Él vino, murió en la cruz de Calvario, resucitó, ascendió a los cielos, efectuando la obra en la cruz de Calvario para la limpieza de todos nuestros pecados, ¿sí? Y el apóstol dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Agradecido es el apóstol por la persona de Cristo Jesús, ¿sí? Nosotros en esta noche no estaríamos en esta reunión si no fuera por el Señor Jesús y su obra hecha en la cruz. Estaríamos quizás en cualquier otro lugar, en cualquier otra cosa, pero si estamos aquí, hermanos, es porque algo nos atrae y hace que nosotros estemos en esta noche. Y es por la persona, como dice el apóstol Pablo aquí, gracias doy por Jesucristo, Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo agradecía a Dios también, hermanos, escribiéndole a los corintios, a la iglesia que estaba allí. ¿Saben por qué? Por la gracia de Dios, o sea, ese don inmerecido que nosotros no merecemos porque el Señor nos ha querido regalar, ¿sí? Primera de Corintios 1, 4 y 5. Primera de Corintios 1, 4 y 5, dice la Escritura. Dice, gracias doy a mi Dios. Nuevamente empieza con una acción de gracia. Dice, siempre por vosotros. ¿Por qué cosa? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Pablo está escribiendo a otra iglesia, a la iglesia de Corintios, a los hermanos que estaban allí, ¿sí? A la iglesia que estaba allí en aquel lugar. Y dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros y por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el regalo de Dios, es el perdón de nuestros pecados, es el regalo inmerecido, es el don, es el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, doy gracias a mi Dios por vosotros y por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús, y porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Pablo daba gracias cuando nosotros nos ponemos a leer estos versículos por muchas cosas, por los hermanos que estaban en distintos lugares, iglesias, algunas de esas iglesias él mismo las había fundado, otras no, pero escribía y alentaba a los hermanos, y él era agradecido, tenía gratitud, y también transmitía esto a sus hermanos para que ellos también pudieran tener acción de gracia y ser de un corazón agradecido para con Dios. En 2 Corintios, capítulo 2, a medida que vamos recorriendo la Escritura nos vamos dando cuenta que en todas las cartas que el apóstol Pablo escribe, comienza con gratitud, con acción de gracia. Dice en 2 Corintios 2:14, dice así, Segunda Corintios 2:14, sí, bien dije. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor en Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo está escribiendo nuevamente a esta iglesia y dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Cada uno, hermanos, de aquellos que ya tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones, que hemos recibido como nuestro Salvador y Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones, podemos decir que en Cristo Jesús somos más que triunfantes.
o en Cristo Jesús somos triunfantes, ¿sí? No triunfamos por nosotros mismos, sino que al estar en Cristo Jesús, sus triunfos han venido a ser nuestros triunfos, ¿sí? Su triunfo ha venido a ser nuestro triunfo. La Biblia nos dice que Él triunfó en la cruz del Calvario, cuando muchos pensaban que Cristo era derrotado, muerto y sepultado en una tumba. Cristo estaba triunfando en aquella cruz. Cristo estaba triunfando sobre la muerte. No nosotros, pero Él sí. Cristo estaba triunfando sobre el pecado. Cristo estaba triunfando sobre Satanás. Cristo estaba triunfando sobre las huestes de maldad, sobre los demonios, los ángeles caídos. Cristo estaba triunfando, ¿sí? Cuando muchos lo veían derrotado, cuando muchos blasfemaban, lo criticaban, ¿sí? Y decían tantas cosas a Él cuando pasaban delante de aquella cruz. Sin embargo, Él estaba triunfando en aquella cruz. Y la Escritura nos dice, hermanos, que debemos ser agradecidos, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Sus triunfos, hermanos, han venido a ser nuestros triunfos, nuestro triunfo, ¿sí? Otro versículo más, hermano, que nos habla también de ser agradecidos a Dios. Efesios 1, 15 al 17. Efesios 1, 15 al 17. Miren cómo dice estos hermosos versículos que tenemos en las Escrituras. Efesios 1, 15 al 17 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo daba gracias por los hermanos que estaban, ¿en dónde? En Efesios, ¿sí? En Efesios. Y dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Sí, que bueno es ser agradecidos por esto también, por los hermanos que tenemos, porque podemos orar unos por otros, podemos preocuparnos unos por otros, ayudarnos por unos por otros, agradecer por el lugar donde nos congregamos, el lugar que pertenecemos, por tener una iglesia de donde asistir, ¿sí? Hay muchas veces creyentes, personas que verdaderamente han conocido al Señor Jesús y a veces tienen dificultades por encontrar un lugar donde congregarse, una iglesia donde asistir. Sin embargo, es bueno, la Escritura nos dice que es bueno y debemos orar unos por otros y aún dar gracias también por el lugar al que pertenecemos, ¿sí? Dar gracias por el lugar que pertenecemos, ¿sí? Pablo lo hacía, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, ¿sí? Esto es bueno, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Filipenses 4:5, dando vuelta a las páginas, poquitas páginas, miren cómo dice la Escritura, Filipenses 4:6. Aquí el apóstol Pablo está enseñando acerca de que nuestras necesidades y peticiones deben ser conocidas delante de Dios, pero agrega algo más al terminar. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego, ¿qué dice? Con acción de gracia. Es decir, teniendo gratitud, siendo agradecido delante de Dios, ¿sí? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y no termina ahí, sino que agrega algo más el apóstol, dice: con acción de gracia. Es verdad que siempre hay cosas que nos hacen sentir preocupados, ¿no? A veces afanados, y el Señor dice: no os afanéis, por nada estéis afanosos, sino más bien sean conocidas delante de mí, dice el Señor, todas vuestras peticiones. De hecho, en los evangelios, cuando leemos, dice que el Señor sabe nuestras necesidades antes que nosotros se las pidamos, ¿sí? Y aquí nos dice que tenemos que ir delante de Él con toda oración y ruego, haciéndole conocer nuestras peticiones y necesidades. Pero luego agrega algo más: con acción de gracia. Esto me hizo recordar a una oración del Señor Jesús, donde Él agradeció
aún antes que su oración fuera contestada. Esto está en Juan capítulo 11. ¿Recuerdan cuando el Señor le resucita a Lázaro, que ora a su Padre? Y cuando Él está frente a la tumba de Lázaro, Él dice estas palabras. Juan 11, 39. Miren cómo ora el Señor a su Padre Celestial. ¿Y qué cosa dice? Dice, dijo Jesús, Juan 11:39, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque ya es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, ¿qué cosa dice? Padre, gracias te doy por haberme oído. Antes de hacer la petición por Lázaro para que resucitara, volviera a la vida, él agradece y le dice a su padre, dice, Padre, te doy gracias por haberme oído. Y luego también le dice, yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Lo primero que hace el Señor cuando ora a su Padre por Lázaro, ¿sí?, es dar gracias a su Padre Celestial. Dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy por haberme oído. En esto también el Señor nos demostró su gratitud, su acción de gracia aún siendo Dios, ¿sí? Él tenía un espíritu de gratitud, de agradecimiento para con su Padre Celestial. Y nosotros podríamos decir, bueno, pero él era Dios, ¿sí? Él oraba o decía ya algo y se cumplía, ¿sí? Sin embargo, Él nos dejó ejemplo hasta en esto, ¿no? De tener gratitud y de ser agradecido a Dios en todo. Para terminar, hermanos, leo en Colosenses, o para ir terminando, Colosenses 2, 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7. Miren qué dice estos hermosos versículos, Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracia. Pablo está animando a los hermanos de Colosa, una iglesia a la cual él escribió, pero nunca pudo visitar, no conoció, pero él decía estas palabras, ¿no? Dice, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden. Y él le dice estas palabras, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en él, arraigados, sobreedificados en él, sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Es bueno ser agradecido con el Señor por la vida que Él nos da, no tan solamente por la vida física, material, sino por la vida en el espíritu o la vida eterna, ¿sí? Saber que nuestra vida en sí trasciende, o sea, es eterna, ¿sí? Y el día que partamos, o si Él no viene antes, ojalá fuera así, vamos a ir a su misma presencia, ¿sí? Y por todo esto debemos ser agradecidos. Pablo decía estas palabras, abundando en acción de gracia. Dice también en Colosenses 4:2, aquí cerquita, en la misma carta, Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracia. ¿Sí? Es verdad que siempre en nuestras oraciones hay necesidades, y el Señor lo enseñó, ¿sí? Debemos ir y pedir, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice el Señor. Pero también dice que tiene que haber acción de gracia, una actitud de ser agradecido, ¿sí? Un espíritu de agradecimiento para con nuestro Señor. En Hebreos capítulo 12, este es el último versículo que leemos, hermano. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29.
Estos son unos versículos hermosos que encontramos en las Escrituras que nos hablan acerca de lo que los hijos de Dios tenemos, que no es poca cosa. Hebreos capítulo 12, versículo 26. 12:26 dice la voz del cual, Hebreos 12:26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El escritor a los Hebreos está diciendo, hermanos, o está haciendo mención en los dos versículos anteriores que hemos leído, 26 y 27, acerca de las cosas movibles. Habrá un día en que el Señor, como dice Pedro, ¿no? Todas las cosas, toda la creación pasará, se quemará, el fuego pasará, ¿sí? Y quemará todas las cosas, pero quedará algo. ¿Qué quedará? ¿Quedarán las cosas o quedará, como dice aquí, las cosas que son inconmovibles? Nosotros hemos recibido, dice la Escritura, un reino inconmovible, por lo cual debemos tener, ¿qué cosa? Gratitud, ser agradecido, ¿sí? Por ese reino, que no es un reino que se puede mover fácilmente, ¿sí? El Señor dijo en su palabra, el cielo y la tierra pasarán. Un día todas estas cosas movibles van a ser quemadas, va a pasar todo esto, pero va a quedar algo, un reino inconmovible. Lo que Dios nos ha ido a preparar en el cielo, la casa del Padre, ¿sí? Las herencias eternas que tenemos en Cristo Jesús. Eso es inconmovible. Eso no se mueve, ¿sí? Eso no se mueve. Por lo tanto, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. ¿Sí? Hay un reino, hermanos, que cada uno de los hijos de Dios, aquellos que ya tenemos a Cristo en nuestros corazones, hay un reino que nos espera, un reino eterno, un reino inconmovible, por lo cual debemos ser agradecidos. ¿Cuántas cosas para ser agradecidos? ¿Sí? Hay muchas cosas por las cuales ser agradecidos, como hemos leído, ¿sí? Por los hermanos que tenemos, por la persona del Señor Jesucristo, por la gracia de Dios que nos ha sido manifestada, hablando de las cosas que nos rodean, ¿sí? Por el hogar que el Señor nos da, por el techo, por el trabajo, por aquellas cosas que a veces son tan pequeñas y mínimas, debemos ser también agradecidos, ¿sí? Ser agradecido a Dios en todas las cosas, aún en aquellas cosas que no entendemos, es difícil, ¿sí? Pero siempre debemos entender que Dios es un Dios soberano. Él sabe por qué y para qué son todas las cosas y aún permite todas las cosas. Pero el Señor nos dice en su palabra, como hemos comenzado leyendo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Esto es, hermano, lo que tenía para compartir en esta noche. Que el Señor bendiga nuestros corazones a través de su palabra. Amén.